Hola, voy a presentar el trabajo titulado Prácticas docentes seguras y profesionales, desarrollo de una sonda aislada para la medida de tensiones elevadas en un laboratorio de electrónica de potencia. El índice que seguiré es el siguiente. En primer lugar, presentaré las motivaciones y objetivos del proyecto. Seguidamente, la descripción del trabajo, el desarrollo de la sonda aislada para medida de tensión. Posteriormente, las pruebas y resultados. Y para terminar, las conclusiones. El proyecto está dirigido a la asignatura de electrónica de potencia que se imparte en el grado de Ingeniería Mecatrónica. Más concretamente a las prácticas de laboratorio de la asignatura, donde se trabajan con tensiones elevadas y es importante que los alumnos lo hagan con seguridad. Para ello se propone el diseño de una sonda activa de tensión diferencial con aislamiento. Es importante que un laboratorio docente tenga la instrumentación adecuada y que ésta sea de bajo coste y baja mantenibilidad para que podamos tener un equipamiento adecuado. Por otro lado, se pretende acercar al alumno a la manera de trabajar en un ámbito profesional de dos formas. Por un lado, se presenta el desarrollo en el aula con el proceso de diseño de la sonda aislada en una asignatura previa en Tecnología Electrónica 1, en la electrónica analógica, y luego trabajando en el laboratorio de una forma similar a como se haría en un entorno industrial. En primer lugar, voy a presentar el diagrama de bloques del diseño, cosa que se hace también con los alumnos cuando se les muestra este proceso en la asignatura previa, donde tenemos en el diagrama de bloques una fuente de alimentación basada en transformación rectificador en media onda con salida bipolar y reguladores de tensión, una fuente de tensión bastante clásica y que se ve en el primer curso de electrónica. Y bueno, pues las dos etapas de entrada y de salida, ¿no? La atenuación y protección del amplificador operacional sobre el que se basa la sonda y el filtrado. Los requisitos de diseño para este laboratorio son una tensión de hasta 520 voltios de pico, un ancho de banda desde el DC hasta 50 kHz y un bajo coste, ¿no? Tanto en producción como de mantenimiento. Como decía, el amplificador de aislamiento es el elemento principal y es importante que todo el resto del diseño esté orientado hacia el mismo. ¿Qué características tiene este amplificador de aislamiento? Bueno, pues es un ISO 122, un ISO 124 de Texas Instruments, su rango de alimentación va de más o menos 4,5 a más o menos 18. Tiene un rango de entrada máximo sin rotura de más o menos 100 voltios, lo que es importante y muy interesante en este caso. Su rango de salida es de más o menos 10 voltios y tiene una ganancia de 1. Para entrar dentro del rango de alimentación, lo que se hace es diseñar pues, una fuente doble bipolar, ¿vale? Aislada, con dos salidas aisladas, de más o menos 15 voltios, para que el amplificador de aislamiento tenga tanto la alimentación adecuada en la entrada como en la salida. Por otro lado, para que la salida sea adecuada, lo que se hace es aplicar una ganancia a la onda de salida y luego también sumar un offset, ¿no? Ponerle una salida de offset para que tengamos compensemos el offset del amplificador operacional, que en este caso es relativamente elevado. Por último, un filtro que nos permita limitar el rango de frecuencias si por lo que fuera de nuestro interés. Por otro lado, tenemos la etapa de entrada, que nos va a recortar o vamos a atenuar la onda de entrada de 520 voltios, no de hasta 520 voltios, a un rango que sea manejable por el amplificador operacional. Como hemos visto, el rango de entradas-salidas es de 0 a 10 voltios. Vamos a meterlo dentro de ese rango dividiendo por 10 o por 100 según nos convenga. Y bueno, tenemos un pequeño circuito de protección en el caso de que conectáramos los 520 voltios directamente a la entrada del amplificador operacional, ¿no? Con esos dos diodos y esa resistencia de 10 casi 50 vatios. Las pruebas realizadas se han hecho enfrentando la sonda diseñada que tenemos a la derecha con una sonda comercial Testec. Ellas se han probado en el circuito de pruebas de las prácticas utilizado convencionalmente y bueno, los resultados que tenemos abajo en la gráfica inferior derecha podemos ver que los resultados obtenidos por la sonda diseñada específicamente son muy similares a los de la sonda comercial, simplemente con un pequeño diferencia en el valor de pico que es perfectamente asumible, ¿no? Para un laboratorio docente.
Como conclusiones, hemos obtenido una sonda de bajo coste y bajo mantenimiento por debajo del precio de una comercial. Los resultados se adecúan a un laboratorio docente. Los diseños proporcionan una facilidad de uso, fácil mantenimiento e integran diferentes circuitos de protección para que sean robustos a la hora de utilizar un laboratorio docente. Comparando la sonda comercial frente a la diseñada específicamente, podemos ver que no tenemos unas diferencias significativas en el rango de trabajo para que han sido concebidas y el proceso enseñanza-aprendizaje integramos la teoría en la práctica, estamos presentando el diseño y lo están utilizando en el laboratorio, y utilizar una sonda de manera similar a como sería en una industria pues les da unas competencias, ¿no?, para el desarrollo profesional muy importantes. Gracias por su atención.